Bueno, gracias por estar con nosotros. Saludos muy cordiales a todos ustedes que siempre están conectados con nosotros a través de las redes sociales. Qué bueno, me encanta, como siempre lo he dicho, el motivo por el cual los incentivo para que participen. En Megavisión nos interesa la comunicación e interactuar con ustedes. Es bien importante, es bien vital. Quiero saludar al director ejecutivo de la Asociación Salvadoreña de Industriales, ASI, Jorge Arriaza, que nos acompaña en esta segunda parte. Bienvenido, Jorge, gracias por acompañarnos. Ernesto, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación y un saludo a todos los televidentes, deseándoles pues que en esta situación difícil puedan tener lo mejor para sus familias en salud y también en su quehacer diario. Antes de entrar en aspectos puntuales que son, digamos, punto de partida en la conversación que vamos a tener esta mañana, ¿cuál es digamos, el síntoma que lee o tiene el sector industrial frente a esta situación de emergencia que vive el mundo y que vive el país? Bueno, hemos sido muy claros como sector privado y coincidimos con el mundo en general, ¿verdad? Lo primero es salvar la vida, ¿verdad? Lo ha expresado muy bien el comisionado presidencial, y el sector privado ha estado muy preocupado por las vidas de las personas, de los salvadoreños. Ejemplo de ello es toda la colaboración que el sector privado ha dado a través de donativos. El comisionado hablaba ya de cerca de 20 millones de dólares que se han dado en forma directa al gobierno, pero también el sector privado ha contribuido por otras vías a hospitales, a comunidades de bajos ingresos, a distintos grupos vulnerables, de manera que esa cifra prácticamente se pudiera duplicar o triplicar, ¿verdad? Se ha también desarrollado parte de la actividad industrial en diseñar productos para la emergencia, ¿verdad? Como mascarillas, como trajes para médicos, productos farmacéuticos, en fin, una cantidad de cosas que el sector privado está aportando también para enfrentar la crisis. En ese sentido, entonces, el sector privado, como siempre, las empresas, como siempre, siguen colaborando con el país, con el gobierno, y por supuesto la prioridad ha sido velar por la salud y el bienestar de los trabajadores de las empresas. Las empresas son una gran familia, donde las personas pasan muchas veces más tiempo dentro de las empresas que en sus propios hogares, y comparten con los compañeros, comparten con las personas que están ahí, y realmente son lugares de superación, de convivencia inigualable. Entonces, la prioridad del empresario también ha sido velar por la salud de las personas. En ese sentido, nosotros hemos acompañado todo lo que se puede hacer en este tema de la crisis de salud. Ahora viene otro reto importante: cómo los empresarios vamos a contribuir a que las personas sigan teniendo los empleos y sigan generando una actividad que les permita tener los ingresos necesarios a las empresas y a los trabajadores principalmente, para poder vivir y para poder desarrollarse más adelante, porque la prolongación de la crisis es una situación de las más difíciles a afrontar. Si la crisis hubiera sido mucho más rápida, pues los temas, las soluciones salen más rápido, pero en este caso hay que ser creativos para poder afrontar soluciones a mediano plazo. Bien por el sector privado, que ha estado aportando significativamente y acompañando al gobierno en esta emergencia. Lo reconocía Luis Rodríguez hace unos minutos y decía, bueno, son alrededor de 15, 20 millones en aportación que ha hecho el sector privado, colaborando con la emergencia que está atendiendo el gobierno, ¿no? Sí, como decíamos, en forma directa a los centros de acopio del gobierno. La Asociación de Industriales ASI ha sido uno de los centros de acopio más importantes en el país, y se colabora con el gobierno, pero como decíamos también con muchas comunidades de escasos recursos. Hay muchos empresarios e industriales que van directamente a lugares de ancianos, por ejemplo, a lugares donde hay niños, a lugares donde se sabe que las necesidades son inmediatas, y también se ha dado una gran colaboración en todo sentido, en todo tipo de productos. Para demandar alivios para el sector industrial en particular, hay que partir de medir el impacto que esto ha tenido en la industria. ¿Cuál es el impacto? Sí. Para que después hablemos un poco de la necesidad de establecer nuevas medidas para poder motivar y mantener a flote la economía del país. Sí. Bueno, pudiéramos empezar con el tema más importante y más delicado para los empresarios, los trabajadores y sus empleos. El sector industria tiene alrededor de 200,000 empleos formales.
si tenemos un promedio de 4 personas por hogar, estamos hablando de 800,000 personas que dependen en forma directa de la actividad industrial, ¿verdad? Empresas grandes que tienen más de 10,000 empleados y empresas pequeñas industriales pues que pueden tener hasta 100 empleados, un poco más. Es un empleo muy calificado, la gente tiene ahí una forma de desarrollo muy importante y eso hay que cuidarlo. Hay que cuidar cada empleo de los salvadoreños. Salud y empleo. Ese es el orden importante para la empresa privada. Si tenemos también alrededor de otros 800,000 pequeños empresarios que trabajan ligados a la industria, mecánicos, talleres automotrices, personas que venden alimentos, en fin, es una cantidad grande la que se mueve en la industria. Y nos preocupa ver cómo prácticamente un 75-80% de la industria ha estado cerrada, totalmente cerrada, ¿verdad? Hay sectores, alimentos, bebidas, farmacéuticos, empaques de plástico, empaque de cartón, que sí han funcionado porque son parte de la cadena alimenticia, o de la cadena básica para sostener la crisis. El 65% de la industria ha estado cerrada. 75%, ¿verdad? Entonces, eso ha hecho que, obviamente, varias industrias necesiten ya poder definir plazos y definir qué es lo que pueden hacer. Se ha trabajado con protocolos de salud, hemos discutido con el Ministerio de Trabajo 21 protocolos de distintos sectores, los cuales se están aplicando para garantizar la salud de las personas que están ahí. Todo lo que se requiere, gel, guantes, mascarillas, lentes, distanciamiento social, toma de temperatura, en fin, todo las garantías de que quien está trabajando puede estar bien protegido y asegurando su salud. ¿Y cómo se asimila el tema del protocolo? Porque el gobierno insiste, lo escuchábamos de Luis, que la prioridad es mantener el tema de la prioridad, y creo que en eso hay concordancia incluso con el sector privado, lo decías tú también, es salvaguardar precisamente la salud de los salvadoreños, ¿no? Pero también a la par debe de existir, digamos, como un horizonte que permita ver que después de esto, que no sé, y me gustaría también entrar en esa línea de consulta, ¿cuánto tiempo más puede resistir el sector así como está para poder estar pagando, subsidiando lo que serían las planillas de trabajadores? Sí, así es. Bueno, esa es una de las situaciones más delicadas, ¿verdad? Definitivamente, hasta el momento, un alto porcentaje de las empresas lo ha logrado hacer, pero obviamente la situación se está volviendo más difícil cada quincena, ¿verdad? Por eso es que nosotros hemos planteado, paralelo al tema de salud, medidas económicas que puedan empezar ya a reactivar la economía. Por ejemplo, usted hablaba de las medidas fiscales, ¿verdad? Pedir una prórroga, no una suspensión, una prórroga de las medidas fiscales de pago de IVA, pago de impuestos sobre la renta, pago de impuestos de seguridad, que le permitan tener liquidez a las empresas. Porque aquí el problema es liquidez. En la medida en que el empresario pueda tener liquidez porque hay una prórroga para el pago de los impuestos, puede tener más dinero para poder, o puede tener dinero para poder pagar los sueldos de los trabajadores. La parte financiera también es importante porque al final, si surgen líneas de crédito y surgen apoyos, puede también tenerse liquidez para solventar esta etapa de la crisis. Y finalmente, a las empresas pues que están trabajando, importante que se consuman los productos salvadoreños, ¿verdad? Que eso lo estamos diciendo muy claramente en un comunicado, el importante para el país que se apoya a la industria salvadoreña. Todo esto se ha discutido a través de ANEP con el gobierno, ¿verdad? Y entendemos, y esa es una buena noticia, que hay acuerdos avanzados que van a permitir presentar una serie de propuestas hacia, en este caso, el órgano legislativo, que es al que le compete legislar y desarrollar toda una serie de decretos para este tema. Entonces, estamos esperando, y es muy importante que lo más pronto posible el Ejecutivo presente ese paquete de reactivación. Entendemos que ya la semana pasada iba bastante avanzado, incluso el presidente había anunciado que estaba ya por presentarlo y esperaríamos que se presenten de forma inmediata. Eso es para paliar la crisis, para solventar las medidas de urgencia. Después vendrán las medidas de reactivación. O sea, el impacto en términos porcentuales ha sido fuerte entonces, ¿eh? Sí, es un impacto
impacto alto en términos de empleo, que era nuestra principal preocupación, y el tema de exportaciones, ¿verdad? Pero ese tema también va a impactar fuertemente. Pero el tema del empleo, que es el que nos ocupa ahorita, está teniendo ya consideraciones difíciles, y muchas empresas están teniendo que tomar decisiones ya laborales. No me gusta la pregunta que voy a hacer, pero es mi obligación preguntarlo. ¿Están en peligro los empleos después de en qué tiempo, en qué marco de tiempo? Definitivamente sí están en peligro. Están en peligro estos. Y no quiero ser catastrófico, ¿no? Así pero digamos, el punto elemental en todo esto es elevar a una discusión el tema de buscar una concatenación de esfuerzos de poder salvaguardar la salud de los salvadoreños, pero también salvaguardar el tema de los empleos, ¿no? Correcto. Que es una discusión que está ahí, y no tenemos por qué invisibilizarla. De hecho, es punto de honor claro, para tratarlo. Es un tema de la realidad de las personas, ¿verdad? Salud y empleo van unidos, ¿verdad? Van unidos. Al final hay un alto porcentaje de empleos en la industria y en los otros sectores que se está perdiendo. Gradualmente, cada quincena se va reduciendo el número de empleos, y naturalmente, mientras más avance el tiempo, más pérdidas de empleo habrán en los diversos sectores, y ese es el drama de los trabajadores salvadoreños. ¿Qué tipo de medidas, aparte de ampararse en buscar un acuerdo de protocolo sanitario para poder abrir las empresas, ustedes están proponiendo? Porque hablaban de alivios fiscales, ¿verdad? Y vamos a precisamente hablar de eso después de la pausa comercial. Con gusto. Yo hacía énfasis precisamente con el comisionado sobre la necesidad de poder establecer también un plan de incentivo de compra nacional manufacturado por los salvadoreños, para de alguna manera también provocar ese factor de crecimiento en la industria nacional, porque entendería yo que a raíz del impacto mundial que tiene el COVID-19, los mercados incluso van a tender a contraerse, claro, ¿no? A cerrarse, si es posible. Así es. Y ahí tenemos que ver y resurgir la palabra que siempre es necesaria, el reinvento, ¿no?, de nuestra industria. ¿De acuerdo? De acuerdo. Hablamos de esto cuando regresemos. Son las 7:39. Gracias a usted por estar participando. Gracias por estar enviándonos sus comentarios. Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros a esta hora de la mañana. Hay una propuesta que está haciendo el Fondo Monetario Internacional para los gobiernos como el nuestro, en el sentido de que se aprueben ciertas medidas fiscales antes de poder entrar a ver de las necesidades que tiene el sector fiscal. Y se habla incluso de examinar concretamente el tema del impuesto al valor agregado. ¿Qué postura en términos ya coyunturales y de actualidad tienen ustedes frente a esta información que se ha conocido, que el Fondo Monetario Internacional está planteando la necesidad de hacer ajustes fiscales los gobiernos? Sí. Bueno, definitivamente no es lógico ni es coherente con la situación que va a venir a futuro en términos de fiscales, de recaudación y de la economía del país. Ellos hablan del un ajuste del año 2021 al 24. El ministro de Hacienda lo ha dicho. El Fondo Monetario tiene esa característica que siempre presiona por acuerdos fiscales. Pero una cosa es, dentro de una economía que está creciendo razonablemente, arriba del 2, 3%, 4%, y otra es una economía en una contracción total. Nosotros no podemos estar de acuerdo con hablar de incremento de impuestos en los próximos años, ¿verdad? Eso sería lo más ilógico que puede darse en una economía en reactivación. Cuando yo quiero reactivar una economía, lo que hago es precisamente quitarle trabas y reducir la carga fiscal para que la economía crezca. Entendemos la lógica que para obtener esos 350 millones del préstamo del Fondo Monetario, pues el gobierno tiene que firmar los acuerdos y protocolos que el fondo exige, y hay que hacerlo. Ahora, veremos ya más adelante cuál es la realidad, porque ese acuerdo que se ha hecho no puede ir
de ninguna manera amarrado a una realidad que se nos viene. Por lo tanto, nos parece que no es factible, no es cumplible. El gobierno puede tener las mejores intenciones, el fondo puede tener las mejores intenciones, pero la realidad nos va a superar. Sería un balde de agua fría, ¿no? Exactamente, pero es la posición del Fondo Monetario siempre ha sido en esas características, es muy frío. ¿Verdad? Si estamos hablando de vidas humanas, si estamos hablando de personas que están en riesgo de salud, si estamos hablando de personas que pueden perder su trabajo, venir a decir que voy a subir el impuesto al valor agregado del 13 al 15, por ejemplo, es un absurdo, totalmente absurdo. Venir a decir que vamos a subir otros impuestos también no tiene ninguna lógica. De manera que nosotros ese acuerdo lo entenderemos más como una medida puntual para aprobación de un crédito, en este caso el de los 350 millones, que la posibilidad de cumplirlo en los años que vienen. Bueno, como tú decías, ¿verdad? Es normal encontrar este discurso en los organismos internacionales, sobre todo cuando ellos quieren garantizar, pues, digamos, como el pago de sus, el pago, la cancelación de los empréstitos que en algún momento designan para países que dependemos mucho de crédito como somos nosotros, ¿verdad? Claro. Por ejemplo, se ha trabajado mucho en el tema de la aprobación de los 2.000 millones en la Asamblea Legislativa. Este es un primer tramo, pero obviamente con esos 2.000 millones que se obtengan, si es que se obtienen, porque en los mercados internacionales hay dificultad en obtener capital, estaremos llegando casi al 80% de deuda en relación a lo que producimos cada año. Prácticamente de cada dólar, 80 centavos ya lo deberíamos. Ok, tenía que preguntarte la reacción del sector privado conforme a esta noticia que se conoció del Fondo Monetario Internacional, que plantea un ajuste de esa naturaleza para países como el nuestro. Y en medio de esta tormenta realmente, no sé, es como tú dices, es algo que no encaja con lo que se tiene. Regreso al tema del empleo, los empleos. Entiendo que la industria genera alrededor de 200,000 empleos. ¿Cuántos están de ese porcentaje en términos, como tú decías, de peligro, no? Bueno, si hablamos, digamos, de un 75%, 80% de industria que no está funcionando, estamos hablando que hay por lo menos de esas 200,000 personas, unas 150,000 que están en sus casas. Poco menos tal vez, pero al final esos empleos que están en sus casas porque las empresas están cerradas, gradualmente van perdiéndose cada quincena. No es un tema que va a ser notorio en forma masiva, es decir, en algún momento, pero gradualmente vaya pasando la situación, sí se va a ir sintiendo un impacto tremendo. Hablemos ahora a la inversa. ¿Qué necesita el sector industrial para evitar esta situación? Sí. Y solo un punto que agregaría a esto. El sector industrial es el de los que tradicionalmente ha tenido mejores sueldos para los trabajadores. Hay un promedio de cerca de arriba de $500 mensuales en la industria, de manera que cada empleo que se pierde es un impacto grande para la familia del trabajador. Con respecto a la parte de ¿qué vemos? ¿Qué medidas necesita para paliar y para de alguna manera evitar llegar a ese tipo de situación de empleo, ¿no? De desempleo? Bueno, en primer lugar, vemos medidas de corto plazo para afrontar la crisis, ¿verdad? Y hablábamos de medidas fiscales, medidas financieras, que son las dos más importantes para poder tener liquidez en las empresas. La prórroga de los pagos de impuestos, por ejemplo, de IVA, de renta, del impuesto a la seguridad, que son importantes, eso puede prorrogarse 3 meses, 4 meses, y no decir suspensión, sino una prórroga, ¿verdad? Prórroga. Pero está estipulado ya para el 30 de abril. Está la propuesta, ¿verdad? Pero todavía no hay una aprobación de la Asamblea. O sea, tiene que pagarse hoy en abril. Ah, claro. El 30 de abril se pagan. Sí, es decir, incluso ya se están pagando las declaraciones de IVA correspondientes al mes de abril. Solicitan 3 meses como mínimo. 3 meses de prórroga. Sí, es decir, en este caso ya pasó abril, tendría que ser mayo, junio y julio para poder empezar a pagar en agosto, ¿verdad? Eso le daría mucho posibilidad al empresario de tener dinero para poder cubrir empleo. Lo segundo es la parte financiera.
el gobierno está planteando la posibilidad de un paquete de apoyo financiero a tasas muy bajas y con la posibilidad de que esto ayude a especialmente pequeñas y medianas empresas, ¿verdad? Que también sería urgente. Y eso esperamos pues que a corto plazo pueda discutirse en la Asamblea Legislativa a propuesta del Ejecutivo. Y lo tercero son medidas de flexibilización en el tema laboral, ¿verdad? En esta realidad, los empresarios tienen que ver cómo acomodan horarios, por ejemplo, turnos de trabajo, y en eso se ha conversado con el ministro de Trabajo y con el ministerio, que por cierto ha tenido una posición muy constructiva para este tema de la crisis, ¿verdad? Porque él, como lo plantea, él está en medio de los dos sectores, empleador y trabajadores, para poder flexibilizar un poco más y que las personas tengan una nueva modalidad en esta crisis de trabajo, pero que no pierdan sus empleos. Ok, voy a hacer la pausa última y regreso con las conclusiones en cuanto a este análisis que hacemos sobre las propuestas de alivio fiscal que plantea la ASI. Bien, lo escuchábamos un poco en cuanto a declaración de impuestos, pues que se haga una prórroga, y otros aspectos que tienen que ver precisamente con la apertura de las empresas. Vamos a la pausa. Gracias, 7:49. Gracias por estar con nosotros. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros a esta hora de la mañana. ¿En qué calidad está el diálogo para poder de alguna manera tener en un mediano o corto plazo lo que sería una propuesta de alivio para el sector productivo en el país? Sí. Bueno, característica importante del sector privado. Siempre hemos estado a favor de construir el diálogo con el gobierno, con las municipalidades, con el órgano legislativo, ¿verdad? Y muestra de ello son las diferentes propuestas que el sector o los sectores del sector privado realiza. Hemos hecho muchas propuestas, tanto al órgano ejecutivo como legislativo. Entendemos que van por buen camino, porque en este caso, como decía, a través de ANEP es que estamos canalizando todos los sectores las propuestas, y se ha discutido y se ha tenido avances con el órgano ejecutivo, y lo que estaríamos esperando ya pronto es que se presenten ese conjunto de medidas. La mayoría tienen que ir a aprobación de la Asamblea Legislativa para poder iniciar ya enfrentando este momento que es el más difícil, momento de choque, para que las empresas no cierren o no quiebren, ¿verdad? Porque ese es el drama también del lado económico, es que las empresas puedan cerrar y después afecta primordialmente el empleo. Esperamos que esas medidas puedan verse esta semana y entonces seguir construyendo y seguir avanzando. El sector privado, al contrario de lo que se ha dicho en algunas ocasiones, que es un sector insensible, que es un sector que no responde a la realidad nacional, sin sector privado realmente no puede haber desarrollo de las personas, no puede haber sobrevivencia de las personas, y no puede desarrollarse toda esa colaboración que ya el comisionado lo expresaba muy bien, que el sector privado aporta tanto al gobierno, a las municipalidades y a las comunidades más vulnerables. Así que en ese tema esperaríamos que esta semana pueda haber ya algo sobre el tema económico en la plenaria que entendemos se desarrollará el día jueves. Ok, Jorge, destacando esa labor altruista y de colaboración y de concientización, de responsabilidad social que tiene el sector para estarle al gobierno donando, ¿hasta cuándo el sector industrial o el sector privado tiene esa capacidad de seguir haciendo sus donaciones al gobierno en esta emergencia, o es necesario que el gobierno comience a partir de los fondos que se le han asignado, que entiendo que es mucho dinero, comience a comprar productos a empresarios o empresas nacionales? Claro. Mire, esa sería una de las medidas de reactivación más importantes, ¿verdad? Porque al dedicar importante cantidad de fondos de los que pueden venir, por ejemplo, de los préstamos de cooperación, ayudaría a mantener las empresas funcionando y con productos de buena calidad, ¿verdad? El comisionado, por ejemplo, mencionaba un caso interesantísimo, como empresas textiles y de confección ahora están produciendo trajes de altísima calidad para poder enfrentar la crisis, o mascarillas, o medicamentos, gel, o una cantidad de productos. Entonces, es prioridad
Y ese sí es uno de los puntos que vamos a insistir la mayoría de reuniones que tengamos con el Ejecutivo, con el Legislativo, es apoyemos a la industria nacional, que es la que puede garantizar un buen abastecimiento y también puede garantizar esos empleos para mucha gente que los está necesitando. El sector de transporte de carga internacional plantea la necesidad de abrir fronteras periféricas. Pregunto, ¿cuáles son, digamos, o cuál es el estatus que tiene actual el tema del comercio regional, a raíz de que a todos nos está impactando este tema? Bueno, el comercio regional bajará tremendamente, ¿verdad? Centroamérica, nuestro primer socio comercial es Estados Unidos. Le exportamos o le vendemos casi el 40% de nuestras exportaciones. Y Centroamérica es el segundo socio con otro 40 y pico por ciento. La verdad es que ambos hacen realidad casi un 80 o 90% de las exportaciones. Abrir Centroamérica es un tema que no es nuevo, no es el tema que se está viendo en la crisis. Siempre hemos insistido en una Centroamérica abierta para el comercio. El tema de las aduanas periféricas es un tema que se viene discutiendo con desde hace muchos años, y es importante, pero para nosotros en este momento, y dado que el mundo está contraído, no es un problema solo de El Salvador, lo más importante es concentrarnos en fortalecer las empresas salvadoreñas y sí mantener abiertas las fronteras para garantizar el abastecimiento de alimentos, que lo decía el ministro de Agricultura hace unos días y otros expertos, casi el 80% de verduras, hortalizas, frutas y otros productos son importados de otros países, Guatemala, México, etc. Entonces, sí es importante mantener lo más fluido el comercio y poder entonces mantener el abastecimiento. Lo demás, pues creemos que son temas que son importantes, pero la crisis obliga a un buen abastecimiento y obliga a comprar principalmente producto nacional para mantener abiertas las empresas y fuentes de trabajo. Con el comisionado presidencial ocupé un término económico que se llama salvataje. Pregunto, ¿va a ser necesario utilizar salvatajes económicos para el sector? Sí. Definitivamente es una palabra que no ha sido muy usual en nuestro medio, en nuestra economía. Yo creo que fue una muy buena pregunta. Definitivamente hay que buscar un planteamiento ya a corto plazo para el salvataje de las empresas, ¿verdad? Cada empresa que se cierre o que quiebre va a ser empresas que no pueden volver a generar empleo y que no pueden volver a producir, ¿verdad? Entonces sí es necesario hablar de un plan de salvataje, garantizando que las empresas sigan abiertas y que puedan mantenerse en el mercado, ¿verdad? Es un término que yo creo que de aquí en adelante lo vamos a estar escuchando muy frecuentemente. Y sobre todo porque con el tiempo y la historia se ha satanizado bastante el término, ¿no? Pero al final creo que todos los gobiernos, todos los países están hablando precisamente de cómo crear un plan de alivio, que es un salvataje precisamente para los sectores, para poder de alguna manera mantener sus economías, mantener los empleos y mantener la pujanza que necesita. Pues Estados Unidos es uno de ellos. Claro. Sí, y un salvataje diseñado para esta crisis. En el 2008, por ejemplo, que fue la crisis financiera mundial. Bueno, fue muy criticado el plan de salvatajes, pero al final se focalizó en las instituciones financieras, que era donde estaba el origen de la crisis, y se normalizó la economía bastante. Hoy es un plan de salvataje totalmente diferente y en el país nuevo totalmente, porque no lo hemos desarrollado nunca, ¿verdad? Así que esperamos que esto pueda no llegar a extremos si tomamos medidas que ayuden a mantener las empresas trabajando con liquidez y comprando principalmente productos salvadoreños. Bueno, el tiempo se me fue. Quiero agradecerte, Jorge, que me hayas permitido conversar contigo en tu calidad de director ejecutivo de una importante gremial del país y conocer precisamente el estatus por medio del cual creemos que es importante que se le ponga atención muchísimo, ¿verdad?, al plano de cómo aliviar no solo la pandemia que nos está afectando, sino también de lo que viene posteriormente a esto, que es el plano económico, que es el plano que tiene que ver con el empleo para los salvadoreños. Así que muchas gracias por haberme acompañado. Ernesto, muchas gracias y siempre felicitaciones por este programa y un saludo a los amigos televidentes. Muchísimas gracias. A ustedes, amigos, gracias. 7:59.
conscientes de nuestra labor y de poderlos mantenerla a ustedes como siempre informados y orientados. Les agradezco, pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la